Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Una promesa en medio de la crisis. ¿Cuántos han tenido crisis aquí? Todos. Creo que no hay nadie que no haya tenido una crisis. Un momento en el cual nosotros tal vez estamos de todo tranquilo, hay paz, nuestros hijos están bien, nuestra pareja está bien, pero llega un momento en el que llega la mala noticia. Llega la mala noticia. Con este me voy a quedar. Llega la mala noticia y todo, como que todo se transforma en nuestra vida, ¿verdad? Y llega un momento en el que nos ponemos a pensar, ¿y será que Dios está obrando? ¿Será que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades? Pues hoy lo vamos a ver. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Gracias por ponerse de pie. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Bueno, lo vamos a leer una vez más, pero yo quiero que ahora usted lo diga conmigo, así con esa voz que usted tiene, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, por poderla leer y exponerla en este momento. Te pedimos por cada uno de los amigos que nos visitan, hermanos, Señor, que están acá, y aquellos que se van a incorporar. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. Hay una alabanza muy conocida y esa alabanza yo la tengo bien marcada, porque esa alabanza durante la pandemia fue como que un himno. Aquellos que nos seguían nos siguen en las redes sociales, en la página de la iglesia, ustedes se daban cuenta que aquí no había ninguna silla y solo estaba el púlpito abajo. Ponía el hermano David Beltrán, ponía la cámara. En todo caso, el Neto venía y se ponía con el piano aquí de este lado. Y siempre al final, para ministrar el pastor, cantábamos la alabanza: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando aun con tu mundo hecho pedazos, en paz en medio de la tormenta. Y es que esa alabanza, hermanos, es una alabanza que es para ministrar en momentos de angustia. Usted todo le está yendo mal, mete los papeles, le va mal, quiere resolver algo, no lo puede resolver, tiene problemas en la casa y trata la manera de entablar un diálogo y en lugar de arreglarlo lo empeoró. Y usted trata la manera y dice: pero si estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy escuchando la palabra, me estoy alimentando, he comenzado a servir, y en lugar de mejorar está empeorando la situación. Y usted dice y se pregunta: ¿y será que Dios tiene un propósito en todo esto? Porque veo que Dios no responde. Y usted ya viene 3 viernes, 4 viernes, 5 viernes, ya tiene 2 meses, 3 meses, 1 año, y Dios no le concede su milagro. Pues esta noche vamos a aprender de la palabra que el principal propósito esta noche es que aunque usted esté pasando el ojo del huracán, aunque usted esté atravesando la peor de las tormentas, usted tenga paz.
Porque su barca, hermano, su barca se puede estar quebrando. Pero si usted tiene paz, usted sabe que Jesús es experto en restaurar, en sacar adelante. Dice el salmista que él metió su mano sobre el lodo cenagoso y sacó al salmista y le dio un nombre nuevo y lo puso sobre la roca que es Cristo. Entonces alguien esta noche quizás necesita recordar eso. Alguien quizás esta noche necesita volver a tener esperanza. Volver a tener esperanza. Volver a respirar tranquilo. Y ya no con aquella angustia. Uno mira las redes sociales y a veces salen en esos videos cortos de Facebook, que ahí se filtran TikTok, yo no sé cómo funciona eso. Y de repente me dice, ¿ya estás viendo TikTok? Y no, si es que es el Facebook. No sé cómo se filtra todo eso, pero bueno. Y de repente salen consejos. Y nada menos el día de ahora me aparecieron 2 videos en los que decía consejos para ser libres de la ansiedad. No les voy a decir qué decía porque no los terminé de ver. Porque no, siento que no es, si usted quiere ser libre de la ansiedad, mejor busque al Señor. Él le puede hacer libre de cualquier tipo de angustia. Si Él dice que Él vino a traer libertad al cautivo. Y la ansiedad, hermanos, quiera o no, es un tipo de cautividad en la que usted está. Crisis, todos vamos a pasar. Enfermedades, todos vamos a sufrir. Problemas económicos, todos tenemos. Tenemos deudas, tenemos problemas. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no tengo paz? Ese es todo el asunto. ¿Por qué no puedo dormir? No sé si usted ha experimentado esa paz que solo Dios da. Que usted tiene gran problema, acaba de tener una gran discusión. Le voy a decir esto, lo acaban de despedir. Le dijeron, aquí está su carta. Llega a su casa y le dice a la persona con la que usted vive, fíjate que me despidieron. ¿Y por qué estás contento? ¿Quién va a traer la comida? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ponete a vender algo, y empieza aquello. Y usted, tranquila, el Señor proveerá. Esa noche durmió como un bebé, porque el siguiente día no tiene que madrugar. Mire ese día. Esa es la paz que el Señor da. Usted puede estar atravesando lo peor, hermanos. Usted puede estar atravesando la peor situación en su vida. Pero si usted está confiando en el Señor, Él le da paz. Ahora pregúntese, ¿por qué estoy perdiendo el sueño por ese problema? El último discurso de nuestro Señor Jesús fue dado en un lugar que conocemos como el aposento alto. El sermón del aposento alto comprende el capítulo 13, 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. En esos 4 capítulos, hay un cambio de enseñanza. Al inicio Jesús está predicando a las multitudes. Usted lo mira, por ejemplo, en Mateo 4, 23 al 25. Dice que mucha gente iba a donde estaba Jesús y Jesús comenzó a sanar, a enseñar y a predicar. Las 3 cosas principales del ministerio de nuestro Señor. Pero ¿cuántas personas iban? Multitudes, dice la palabra. Y Jesús comienza a enseñar y comienza a enseñar en parábolas para que no entiendan y se conviertan. Así dice la Escritura. Entonces comienza a dar una enseñanza a través de símbolos. No lo dice todo directo. Pero en el sermón del aposento alto hay un cambio de enseñanza.
Yo le voy a invitar a que en su casa usted los lea y se va a dar cuenta que Jesús ahí no habla en parábolas, les habla claramente. ¿Sabe por qué? Porque ya no está hablando a la multitud, ahora está hablando a su círculo íntimo. Hay cosas que usted las tiene que hablar en códigos en su casa, porque no quiere que se den cuenta sus hijos. Y hace un montón, se inventan un montón de señas para hablar en códigos, para que sus hijos, porque como aunque tengan 5 años, ya saben, hermano, y ya saben cuando usted no tiene dinero. ¿Y sabe cómo saben? Porque se acerca y le pregunta: mamá, ¿me vas a dar para la escuela? Porque si usted tuviera, él no tendría necesidad de preguntarle a usted si le va a dar. Pero como él sabe y ya escuchó y ya vio que hay un poquito de escasez, él le pregunta. Entonces, Jesús en el capítulo 17 hace una oración. Ahí ya deja de enseñar con sus discípulos y comienza a hacer una oración que yo lo conozco, o en su momento yo lo estudié como la oración sacerdotal de Jesús. Pero este último discurso, hermanos, que viene desde el versículo 25, Jesús da 3 virtudes que vale la pena que nosotros pudiéramos ver cada una de ellas, pero hoy vamos a ver solamente una. Las 3 virtudes que usted encuentra ahí, por ejemplo, en el versículo 25 al versículo 26, Jesús habla del amor. También se habla del 27 en adelante de la fe. Y del 31 al 33, el Señor nos habla de la esperanza. Entonces, el Señor esta noche nos va a hablar a nosotros de la esperanza. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza de nuestro Señor? ¿Sabe cuál es? Leamos el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, el propósito de esta enseñanza de la esperanza es tener paz. Ese es el propósito. Pero ahí el versículo dice algo bien importante. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Usted ahí debe de ir al capítulo 13, 14, 15 y 16. Usted se va a dar cuenta que Jesús en ese momento está hablando del Espíritu Santo, les lava los pies, está hablando de que se tiene que ir. Hermanos, los discípulos pudieron ver en Jesús cómo Él multiplicaba los peces. Pudieron ver que los ciegos recibían la vista. Pudieron ver cómo el paralítico se levantaba. Pudieron ver cómo un niño o un joven resucitaba. Y pudieron ver a Lázaro también, que Jesús solamente le dijo: ven fuera. Y Lázaro se levantó de su tumba. Entonces, ellos pudieron ver todo eso. Pero están encontrando a un Jesús que les está diciendo: yo me tengo que ir, los voy a dejar solos. No, no les dice así, les dice: no los dejo solos, pero de que me voy, me voy. Y eso era algo que los discípulos tenían que aprender a digerir en su mente. ¿Qué significa esto que se va? ¿Qué significa esto de que lo van a agarrar, lo van a matar, lo van a perseguir? ¿Qué significa esto de que Jesús nos está diciendo? Lea las enseñanzas. Entonces, parte de las enseñanzas de este sermón es que Jesús les habla y les dice:
yo les dejo una promesa, les dejo un consolador, pero por eso me tengo que ir, porque si yo no me voy, no puedo rogar al Padre para que venga. Él les va a guiar, Él les va a consolar, Él les va a instruir, Él les va a ayudar, pero tengo que irme. Entonces, la primera palabra, lo primero que vamos a hacer esta noche es tener un concepto claro de lo que significa aflicción. Porque el texto a mí me está diciendo que en el mundo yo voy a tener aflicción. Y una vez venimos al Evangelio, creemos que todo nos va a salir bien. A mí una vez alguien me dijo, cuando comencé a estudiar teología, me dijo, empezando a estudiar, me despidieron de 5 años de estar trabajando en la empresa, me quitaron el trabajo, me indemnizaron. Yo me sentí mal porque el Señor a mí me había llamado allá en el 2010, no, en el 2008. Pasó 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Decidí meterme a estudiar teología. Mes y medio de estar adentro, ya no vamos a usar de sus servicios. Así es que hasta ahí llegué. Y yo empecé a preocuparme. Entonces en el Taber Central yo tenía un amigo. Y hablando con él, me dijo estas palabras. Mira, me dice, es que lo que pasa es que vos pensás que porque estás estudiando teología, te vino eso. Y eso te va a venir aunque te hayas metido a estudiar teología o no te hayas metido a estudiar teología. La Biblia dice, me dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, venir a la iglesia no es que después va a venir la prueba. Porque yo he escuchado gente, y yo lo decía antes, hoy que comencé a servir, viene esta prueba. Hoy que comencé a diezmar, vendí menos. Hoy que comencé a hacer esto para el Señor, viene esta prueba, esta enfermedad, este gasto. Y así empezamos a echarle la culpa al Evangelio, porque el Evangelio me tiene por seguir a Jesús, me está pasando esto. Y Jesús ahí no está diciendo nada de eso. Jesús aquí lo que dice que en el mundo tendremos, ¿qué? Aflicción. ¿En cuál mundo, hermanos? Quizás solo en mi mundo. Es en este mundo, hermanos, en el mundo material, en el cosmos en el que estamos, en el sistema que Dios ha establecido. Ahora, esta palabra aflicción tenemos que entenderla para que usted tenga paz. Y más adelante usted va a aprender a discernir si lo que está viviendo le está pasando porque Dios lo está permitiendo o por qué. Para comenzar, la palabra aflicción se refiere en algunos casos a las persecuciones o a las aflicciones de los últimos tiempos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 13, versículo 9. No vaya a perder Juan. Marcos capítulo 13, versículo 9. Entonces, aquí también es donde nos vamos a poner a pensar. Jesús está dándoles estas enseñanzas a sus discípulos. Pero vienen sus discípulos y ellos escucharon la palabra aflicción. Y es interesante también saber qué pensaban los discípulos. Cuando Jesús les está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, ¿qué se les pasó por la mente? Entonces, algunos estudiosos dicen de que lo que esa palabra se refiere en ese contexto de Juan, significa de que Jesús les está diciendo acerca de las persecuciones
de los últimos tiempos. Mire lo que dice Marcos 13:9. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán ¿a quiénes? Y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Ahora, ese versículo, en el contexto que está, son las señales del fin. Entonces, dice de que los van a llevar a la sinagoga, los van a azotar, los van a perseguir. De cuando Jesús les está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, muchos dicen, Jesús lo que les está diciendo es que se preparen porque los van a perseguir. Pero dejamos el concepto muy limitado, porque el tiempo sigue y los cristianos que venían después iban a sufrir persecuciones, y no solamente persecuciones, porque nosotros, por ejemplo, ya no estamos sufriendo persecuciones para matarnos por ser cristianos, por seguir a Cristo. La segunda explicación de la palabra palabra aflicción se refiere a las persecuciones de los creyentes por el testimonio de Cristo. Aquí quiero que entienda una cosa. Por ser cristianos, sí nos pueden pasar algunas cosas. Ejemplo, que su familia no lo apoye. Yo no sé cuántos de los que están aquí, cuando se hicieron cristianos, la familia los hizo hacia un lado. No sé qué palabra usar, pero yo le voy a hablar por mí. Cuando yo me hice cristiano, los primeros que me dieron la espalda fueron mi abuela, mi tío, mi tía y en cierta manera mi mamá. Ellos no querían porque eran católicos y querían que yo fuera, pero yo ni llegaba ni a monje. Ni llegaba, ¿cómo se llama aquellos niños que andan? Ni a monaguillo llegaba, pues. O sea, no llegaba, o sea, en vez de persinarme, me rayaba. Entonces, hermanos, por ser cristiano, a veces nos pueden juzgar. Hay trabajos en los que si usted es cristiano no lo toman en cuenta para ciertas cosas. Yo trabajé en un lugar aquí en Cojute también, en el que por ser cristiano me negaron ciertos beneficios. Solo por ser cristiano. Entonces así, eso va a ser normal. Mire lo que dice Juan 15:18. Juan 15:18 en adelante. Y le digo estas cosas, hermano, porque usted tiene que saber que esto ya estaba escrito y que lo dijo nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, la palabra aflicción sí tiene que ver con que seamos cristianos. Habrán cosas, habrán situaciones que puede hacer que sí nos pasen. Pero aquí lo importante es que usted identifique o discierna
de dónde o por qué le está viniendo lo que le está pasando. Yo le voy a hablar de solo 3 cosas. ¿Por qué vienen las aflicciones? La primera de ellas, hermanos, las aflicciones vienen por el simple hecho de vivir en un mundo pecador. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted conoce a alguien que ha muerto de cáncer. No sé si usted conoció a alguien que haya muerto de alguna enfermedad desconocida y que las estadísticas dicen que esa enfermedad le da a 2 personas en tantas personas más. Dice 1 en 1.000.000, dice el dicho por ahí, pero las estadísticas son más exactas en cuanto a la medicina. Mi sobrino, tengo un sobrino que murió de como casi los 2 años, chiquito. Y yo siempre me pregunté por qué murió el niño. Y yo decía, ¿y por qué si tan pequeñito y esto? Y entonces yo veía el sufrimiento de mi hermano y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermanos, nadie decide que le va a pasar algo. Usted no se levanta un día y dice, me quiero enfermar de esto. Al contrario, usted desea vida, desea salud para ver a sus nietos, verlos crecer, llevarlos a la escuela. Usted quiere vida, ¿o no? Entonces queremos salud, queremos vida, queremos prosperidad, de la buena, no solo de dinero. Porque al hablar de prosperidad no es dinero, es bienestar espiritual en todas las áreas, algo que viene del interior hacia el exterior. Entonces, otro ejemplo, pandemia 2020. Si ese volado fue creado o no, pero se llevó a mucha gente mejor cristiano que quizás que usted y que yo. Se llevó a muchos pastores, se llevó a muchos siervos, muchas mujeres de oración. Se fueron en esa pandemia. Nadie decidió, pero el virus llegó por el simple hecho de que estábamos en este mundo. Entonces hay aflicciones que vamos a pasar, hermanos, por el simple hecho de ser humanos, de estar en un mundo. Y este mundo usted sabe que está contaminado por tanta maldad. Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, ¿por causa de quién? De ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Pero nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener claro, que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. El segundo tipo de aflicciones que usted y yo podemos experimentar son aquellas aflicciones que Dios permite en nuestra vida, que Dios va a permitir con un propósito. Son aquellas aflicciones que usted va a experimentar porque Dios le dio el ok a Satanás de tocarlo. Job, él estaba tranquilo, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ¿qué le pasó? Usted sabe lo que le pasó.
perdió su casa, perdió sus hijos, perdió su economía, perdió sus negocios, perdió todo. Todo lo perdió. Y todavía llega Satanás delante de Dios. ¿De dónde venís?, le dijo Dios. De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Pues sí, pero ya le quité todo, pero mira, está así porque tú lo has protegido, lo seguís protegiendo. Pero dame el permiso de tocarlo a él, vamos a ver si no blasfema contra ti. Y viene el Señor y le dice, está bien, puedes tocarlo, pero no su alma, puedes tocar su carne. Y ahí viene la enfermedad, y tuvo que enfrentar la enfermedad. Mas sin embargo, al final dice la Biblia que Job no pecó en ninguna palabra contra Dios. Segunda de Corintios 12:7. Hay situaciones, hermanos, hay situaciones, hay aflicciones que Dios permite con un propósito. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Y mire, aunque usted ore, aunque usted venga tantos viernes de milagros, aunque usted haga ayuno, aunque usted haga, Dios las permite con un propósito. Y muchas veces es para tenernos quietos. ¿Por qué usted dice, ay, que ya me aburrí de esta cabazón? Pero sabe, esa cabazón le hace a usted venir a la iglesia. Porque si usted tiene $100, $200, $500 en su bolsillo, no viene a la iglesia. Entonces por eso Dios permite ciertas cosas para que usted venga a la casa del Señor. Para que usted pueda entender el propósito de la aflicción. 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero. ¿Quién lo permitió, hermanos? Dios. Dios. Hay cosas que Dios permite, hermano, y usted y yo no podemos hacer nada. Hay aflicciones, hermanos, que aunque usted y yo hagamos muchas cosas, Dios las permite con un propósito. Y la tercera aflicción que vamos a atravesar son aquellas aflicciones que son un castigo disciplinario de parte de Dios. Son aquellas aflicciones en las que Dios nos quiere disciplinar. Porque usted y yo, hermano, tenemos claro una cosa: somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos de alguna manera. En las comunidades de fe estamos viendo el Sermón del Monte. Y estamos hablando en este momento de las bienaventuranzas. Y el Sermón del Monte, como muchos lo conocen, es el manual de ética de los hijos del reino. Ahí usted conoce cuáles son las exigencias que tienen los hijos del reino. Usted que pensó que, no, ya una vez soy cristiano con solo venir al culto. No, ahí dice cuáles son sus exigencias. Ahí habla acerca de sus exigencias. Eso usted lo va a encontrar en Mateo 5, 6 y 7. Ese es el Sermón del Monte. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser corregidos a veces. Si usted no se comporta como ese manual, viene Dios con su corrección y lo hace. Y permite ciertas cosas. Vea conmigo, por favor, Hebreos 12:6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hay aflicciones que son un castigo disciplinario que procede directamente de Dios. Dice la palabra de Dios así: porque el Señor al que ama, ¿el qué le va a aplicar? Una disciplina. Y mire lo que dice: y azota a todo aquel que recibe
por hijo. Ahora, ¿no se ha puesto a pensar que quizás esa enfermedad, que quizás esa pérdida, que quizás ese problema económico se deba a algo disciplinario de parte de Dios? ¿Será que quiere Dios que se ordenen sus finanzas? ¿Será que Dios quiere que usted dependa más de Él? ¿Será que Dios quiere que usted entronice a Dios y no a su familiar? Porque usted llega a su casa y lo primero que mira son fotos de su familia y ni un versículo por ahí escondidito, aunque sea. Porque usted está idolatrando más a un familiar que quizás, a veces creemos, hermano, que la idolatría es solamente esas imágenes que nosotros conocemos. A veces idolatramos a nuestros hijos. A veces idolatramos, usted vive ahí limpiando, mire, ya se va a desgastar su mano, el trapo con el que limpia el carro, y ahí está, ay, es que mi carro ya lo va a besar, pero a un hermano no lo trae a la iglesia. Entonces, hermano, ¿será que estamos idolatrando cosas? Y por eso Dios ha permitido, Dios quiere disciplinarnos. Dios quiere disciplinarnos, hermanos. Y no se enoje con el Señor, porque dice la Biblia que Dios ama a los hijos de Él y los disciplina. Y los disciplina. Entonces, no, ¿por qué me voy a enojar si Dios lo que está haciendo es corrigiéndome? ¿Por qué me voy a enojar si lo que me ha venido? Número uno, quizás yo lo permití porque yo tomé decisiones equivocadas. Número dos, ¿por qué me voy a enojar si la corrección de Dios es la mejor que puede haber? Yo prefiero que me corrija el Señor y no el hombre, porque Dios lo hace con amor. Entonces, para ir terminando, el Señor le habla a los discípulos claramente y les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, dice, he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo cerramos todo esto? Cuando hablamos de las aflicciones, creemos que el Señor, todo en el cristianismo, todo es prueba, cuesta arriba. No, también hay momentos de bonanza, hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad en donde el Señor nos está bendiciendo. Pero todo tiene una base. ¿Y sabe cuál es la base? Lo que dice el texto: la confianza. Es la confianza. El Señor les está invitando y les está diciendo: en medio de la prueba, en medio de la aflicción, confíen. Yo ya vencí el mundo. Ya vencí. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Él ha vencido? Esta esperanza, hermanos, que nosotros hemos podido conocer. Cuando usted vuelva a leer ese texto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, ¿de dónde viene la aflicción? Ya le di 3 posibles causas de por qué viene la aflicción. Pero lo que el Señor me está diciendo en ese versículo es que yo tengo que aprender a confiar. Y a veces las aflicciones vienen por eso. Vienen porque nosotros no estamos confiando. Usted puede venir todos los viernes, pero si usted no está confiando en el Señor, el milagro aún no viene a su vida. El Señor ya venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Y la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. Entonces, hermanos, si tenemos, como dice aquella porción en la Biblia, y hay un canto también que habla de eso, si tenemos esas grandísimas promesas de parte del Señor, ¿por qué no confiar en el Señor? Usted ya probó
hablando de su problema a sus amigos. Usted ya probó invirtiendo. Usted ya probó haciendo muchas cosas para solucionar. Ya fue a cuanto médico usted pudo ir. Pero ¿por qué no esta noche depositamos esos problemas en el Señor y aprendemos a confiar más en Él? Se dará cuenta que no perderá nada. El Señor dice en esta noche: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Démosle un fuerte aplauso al Señor.